¿Qué habrá en octubre? ¿No? Estamos a Bueno. 49 días del inédito balotaje presidencial. ¿Les parece que está muy tranquilo el ambiente ahora para estar en un escenario, diríamos, de campaña, Armando? Bueno, justo estábamos conversando al entrar al programa. No, yo creo que hay como que, digamos que, a ver, también hay que ver los ámbitos, ¿no? El ámbito más formal, yo diría que es la campaña en las calles, en los grandes medios. Creo que efectivamente ha bajado porque todavía se está preparando el inicio de la campaña formal. Pero allá donde importa, que es en las redes, y también cierta campaña territorial. Yo he visto mucho movimiento de campaña territorial, particularmente en el caso de Paz Lara. Ahí sí yo creo que se ha movido mucho este primer mes, ¿no? Y de hecho me da la impresión que hay ciertas estrategias, y eso hay, el que sabe más, que es Ricardo, las puede identificar mejor. Yo sí he sentido que ciertas narrativas y ciertas líneas ya se han establecido en este primer mes. Y lo más probable es que se exacerben en las siguientes 4 semanas. Es decir, las campañas no pararon ni un solo día, se desplegaron a lo largo de este mes y ahora creo que van a empezar a llegar ya a sus momentos culminantes y ya más o menos tenemos idea de las estrategias de unos y otros, pero sí, no es que no se ha movido, creo que se ha movido y me da la impresión incluso que hay ciertas cosas que tal vez ya se van clarificando también. Ricardo, ¿hay como un bajón en la campaña o en la campaña formal hay una diferenciación, como decía Armando? En lo formal, diríamos, aparición en los medios tradicionales, aunque hay medios que se han subido aparentemente, de eso vamos a hablar ahora de los medios, a algún carro o algún coche ganador o perdedor, veremos. Bueno, mira, lo que yo veo es que el timing se ha tenido que adaptar, ¿no?, a una campaña demasiado dilatada en el tiempo. Normalmente las segundas vueltas se hacen a los 15 días o al mes, ¿no?, en otras partes de América Latina y del mundo. En Europa, a los 15 días es la norma hacer la segunda vuelta. Estos 2 meses que han generado que también los equipos de campaña de ambos contendientes tengan que adaptarse a esa situación. No pueden gastar todo. Esto es como, ya lo hemos dicho muchas veces, como una maratón, no es como una carrera de 100 metros, ¿no? Hay que ir dosificando, ¿no?, los mensajes, los recursos, etcétera, ¿no? Pero coincido yo con lo que dice Armando, no sé por qué se me ha ido. Coincido con lo que dice Armando, de que está clara ya la priorización de los equipos de campaña. Tuto está priorizando el tema de las redes sociales, de los eventos disparadores de voto, de los golpes de efecto, como irse a Estados Unidos, ese tipo de cosas, y Rodrigo está priorizando el tema territorial, ¿no? El de estar con la gente, de ir a los pueblos, a los barrios, ¿no? Son 2 estilos de campaña, ¿no? Muy diferentes. Muy distintos, y veremos cuál es más eficaz, ¿no? Cuál tiene más, quién genera más, quién desencadena más votos, pero está claro ya cómo van a discurrir estas campañas a lo largo del tiempo que queda. Si uno hace un análisis sin conocer mucho sobre estrategia de campaña, dice, bueno, Tuto está apostando al voto citadino, trabajando en redes sociales, trabajando en este electorado, diríamos, antimacista, para captar obviamente el caudal de votos que obtuvo Samuel. De hecho, muchos ahora se sacan la camiseta frente, ¿no? En las cámaras se saca la gorra. Ayer había uno en la asamblea que se sacó la gorra de 100 días carajo y se puso el chaleco de campaña de Beto Astorga. Y cree que lo ha hecho bien. Y cree que lo ha hecho bien. Eso, y cree que le hacen un favor. Y claro, eso está bien visto. Yo recuerdo conferencias de prensa de Carlos Romero cuando era el encargado diríamos, de la campaña del MAS en Santa Cruz y lograba que adenistas se saquen la chamarra del ADN y se pongan la del MAS. ¿Esto está bien visto o
¿Es una buena estrategia? Quiero esta vez repreguntarte, Ricardo. No, no, de ninguna manera. Eso tiene un nombre en la jerga en América Latina, se llama el camisetazo, ¿no? Ese pasa. Que es el nombre popular del transfugio, ¿no? No, de ninguna manera, eso es muy condenable. Les puede parecer a los políticos, es que los políticos viven pues en un mundo aparte, viven en un... ¿Un tupper? Sí, viven en una burbuja, ¿no? En un ecosistema digital, llamarían, ¿no?, los expertos, que no les permite ver más allá, no ven lo que la gente siente y cómo, por eso la gente no los quiere, pues, por eso la gente execra a los políticos y les parece de lo peor. Porque estas prácticas que a ellos les parecen bien, el camisetazo, el transfugio, ¿no? A la inmensa mayoría de la gente le parece un horror, le parece terrible que una persona no tenga coherencia, consecuencia, principios, valores, ¿no? Que pueda, por simple oportunismo político, cambiarse de bando. Entonces, ese divorcio entre el político y el ciudadano es lo que explica mucho del envilecimiento y la decadencia de la política. Pero más en términos pragmáticos, ¿no? Es decir, uno podría pensar que una de las mayores debilidades uno percibe en la imagen de Quiroga es justamente su asociación, y de hecho es la estrategia de Rodrigo Paz, es su asociación con las élites, con la política con la tradicional, vieja política, claro. ¿no es cierto? Entonces de repente estos compañeritos haciendo, como dice Ricardo, la cosa más típica de la política tradicional que nadie quiere, que es el oportunismo, el transfugismo, creen que le hacen un favor cuando en el fondo le están haciendo daño a lo que él justamente tiene que tratar de ajustar en esta campaña, Así que es no aparecer tan vinculado con la vieja política, los sectores de poder, ¿no es cierto? Entonces, el establishment, diríamos. Exacto, es decir, eso. Entonces yo creo que ahí hay como errores en uno y otro lado. Ahora, otra cosa que a mí me ha llamado la atención en estas 4 primeras semanas es que también son estilos bastante diferentes de hacer campaña, me parece. Es muy evidente que Quiroga tiene una estructura mucho más organizada, mucho más ordenada. De hecho, a mí me parece una estrategia más clara en general, bien desplegada, hay que reconocerlo, y probablemente efectiva en sus primeros objetivos, que creo que eran obvios. Además, tampoco hay que ser muy brillante para darse cuenta, basta ver un poco la foto al día siguiente de la primera vuelta, de que el primer objetivo importante de Quiroga era tratar de captar la mayor parte del voto de Doria Medina, ¿no es cierto? Que con eso partía, y eso implicaba obviamente encontrar los puntos comunes con ese electorado, que los conocemos sociológicamente, es más bien cierto antimasismo, es el voto opositor más tradicional. Entonces, creo que en eso uno siente una cierta mayor claridad y se ve un despliegue ordenado. En cambio, sí siento o percibo que la campaña de Rodrigo Paz y de Lara es mucho más desordenada. A ratos pienso que es una mezcla de intuiciones, también porque hemos mencionado un tema importante. En buena medida, además de lo territorial en lo de Paz, el otro gran tema es la persistencia de Lara 24 horas al día prácticamente a partir de su... Truman Show. Exacto, es decir, vemos en directo la campaña de Lara. Eso me parece fascinante porque es auténticamente 24/7, ¿no? Desde que se levanta y toma su cafecito hasta que se duerme. Lo que le genera también, lo que se convierte en un problema. Es como las famosas transmisiones en las que participaba el expresidente Evo Morales y se le salía alguna cosa y era motivo para, obviamente, a partir de eso, arrancar un día o 2 días de campaña. Sí, es verdad, pero genera una cosa que es fundamental en la comunicación política moderna, ¿no? En la comunicación política moderna el mensajero es el mensaje, ¿no? Entonces, la autenticidad y la credibilidad es todo. Es decir, porque al final con la investigación que tenemos ahora, las herramientas de las nuevas tecnologías, todos sabemos qué decir a la gente.
sabemos cuál es la demanda, cuál es la problemática y más o menos creativamente respondemos a eso. Por eso todo el mundo habla de los combustibles, de la carestía, de la crisis económica, de la inseguridad, ¿no? Son los temas desencadenantes de voto. Pero ¿a quién le creen es el tema? ¿A quién le va a creer la gente? Entonces, el valor más importante que tienes que buscar tú en una campaña es la credibilidad. Y la credibilidad se consigue con autenticidad, aunque te equivoques. O sea, ahí Lara la descose, diríamos. Pero por supuesto la revienta, porque es un tipo absolutamente cristalino, transparente, ¿no? En sus errores, en todo lo que... Él es como es. O sea, y no es la primera vez en la política boliviana, ahora cambian probablemente los instrumentos. En su momento, Evo Morales era un tipo que todos decíamos, ¿no? Te hablaban lo que tenía en la cabeza. Y ¿no? todos los líderes carismáticos. Y ese es el estilo, ¿no? Y además yo te digo, a mí lo que me parece interesante es que el TikTok de Lara además es creíble en la medida que tampoco es que ha aparecido haciendo TikToks al día siguiente de la primera vuelta. El hombre es producto de eso, más bien. Él ha producido eso, entonces él insiste. Entonces, al final, ese TikTok con sus exabruptos alguna vez, sus buenas ideas en otro, como dice Ricardo, es creíble porque el hombre hace eso, ¿no es cierto? Y yo creo que a veces mucha gente hace mucho énfasis en sus exabruptos, o en sus errores eventualmente, o en sus excesos, pero también a mí me ha llamado mucha atención que en la comunicación que él hace en el TikTok, él se permite disculparse, decir que ha cometido un error. Sí, en ese sentido el hombre es muy auténtico en las cosas. Y yo creo que la gente lo siente, ¿no? Pero además cometen otro error los que lo combaten, ¿no? En la comunicación se sabe, sobre todo en la comunicación digital, que lo que lo que realmente viraliza tus contenidos es la reacción. Entonces, o sea, el me gusta, me disgusta, todos me están pendientes de Lara. Claro, porque se convierte en... Él es el centro de la campaña. Entonces, todos los guerreros digitales, todos los que están en contra, todo el día hablan de él. Claro. Al hablar de él, todo el día elevan su nivel de reconocimiento. Sí. ¿no? Claro, todos ya saben quién es Y Lara. todo el mundo se entera, pues todo el mundo quiere saber qué ha dicho, ¿no? Porque tú a veces te llega la crítica. Sí. Te llega, la repercusión. Vea. Entonces tú dices, iré a ver qué ha dicho para saber de qué lo están criticando. Y además él responde luego, y él mismo genera la viralización. Entonces, y eso no es, como dicen en la Argentina, piantavotos, es decir, no espanta al electorado estas declaraciones tan exacerbadas. De ninguna manera, porque lo que están haciendo ambos es fidelizar sus electorados. Cada uno le habla a su electorado. A Lara ahorita no le interesa calacoto, por decir algo, avanzar, digamos, a electorados que le son agrestes, ¿no? Por el contrario, ¿no es cierto? Él tiene que fidelizar y ganar. Como tú decías hace un rato, ¿dónde está el nicho? ¿Dónde están los nichos electorales de Tuto Quiroga? Están en los votantes de Samuel y de Manfred. ¿Dónde están los nichos electorales de Rodrigo Paz y de Lara? En los que han votado nulo, los que han seguido la consigna de Evo Morales, en los que han votado por Andrónico, ¿no? Y fidelizar a los que ya han votado por ellos. Ese es el negocio, de eso se trata, a eso están yendo las campañas, y el que cometa menos errores, el que sea más eficiente, va a ganar la elección. Ahora, hay dos personajes en la política que jugaron sus cartas en la primera vuelta y en la segunda se han retirado. Luis Fernando Camacho, que dice no va a apoyar de frente a ninguno, y algo que desde el tutismo, diríamos, ha sido como un golpe, ¿no? Ellos pensaban que Luis Fernando Camacho, por una cuestión ideológica, iba a transferir, diríamos, sus votos o a sus militantes hacia Tuto Quiroga. Y Evo Morales, que dijo que no, en la segunda vuelta cada uno es libre. Entonces, como que ahí... Yo no estoy tan de acuerdo que esas decisiones sean eximirse del pleito. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A ver, yo creo que en el caso de Camacho, tal vez en el caso de Camacho es una decisión muy estratégica por lo siguiente. Camacho ha logrado ya sus objetivos políticos desde esta secuencia electoral, me parece. ¿Cuál era el objetivo político de Camacho? Era posicionarse, tener una bancada que le permita tener una influencia. Primero salir libre, hermano. Primero salir libre, correcto. Ese era el objetivo principal. Buen punto. Salir logrado. Libre. Y luego recomponer su espacio político, tener una representación, y eso lo ha conseguido, yo te diría, casi
perfectamente. De hecho, está en Santa Cruz, ha retomado la gobernación y todos Y sabemos va a que... tener una bancada. Y todos sabemos que buena parte de la bancada de Santa Cruz de Unidad era una bancada afín a algo. Creo que la totalidad. Casi que la totalidad. Entonces tiene una fuerte presencia. Entonces, frente a eso, ¿qué puede hacer Camacho? Voy a jugármela por uno de los dos y al jugármela me quemo con el otro. No, él ya es un factor, o él se imagina, un factor de poder en el siguiente gobierno que puede negociar con el que llegue. Eventual reelección. Y también tiene que preparar las elecciones. Entonces, en ese sentido, creo que la decisión de él es, como dice, como buen jugador de póker, bueno, si ya gané la partida y mi objetivo de esta secuencia, pues no me arriesgo un juego más... Pero yo voy un poco más allá. Yo creo que muchas veces actúas sin decir, ¿no? Y yo creo que al no apoyar a Rodrigo Paz como lo hizo inmediatamente Samuel Doria Medina, la misma noche de que se supieron los resultados, automáticamente está apoyando a Tuto Quiroga. O sea, esta es una elección en sí misma polarizada. Es A o B, es blanco-negro. Tú no puedes... Claro, ya no hay otra opción. Si no lo apoyas a uno, lo estás apoyando al otro. No hay tu tía, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una semántica, ¿no es cierto?, de la intención, de la imagen, que no necesariamente es explícita. En mi criterio, Luis Fernando Camacho claramente está apoyando a Tuto Quiroga, y en mi criterio Evo Morales está apoyando a Rodrigo, que ya no ha llamado al voto nulo, implícitamente está diciendo a sus seguidores que voten más por Edman Lara que por Rodrigo. Bueno, de hecho Rodrigo lo Paz. dijo, ¿no? El triunfo es porque lo conocen a Lara, Así más que, Claro. que a Rodrigo, decía. Claro, y en eso, digamos, Evo maneja muy bien también los códigos, ¿no? Como buen político de una segunda vuelta. Una segunda vuelta no es tanto, ahí me va a corregir el que sabe más en lo cotidiano, pero una segunda vuelta no es centralmente un tema de adhesiones. Es Todo lo contrario. Es todo lo contrario, es más bien Es contra. cómo logras contras, ¿no es cierto? Que por un contra voten por mí. Y en ese sentido, lo de Evo, al liberar primero a su electorado, por tanto, al decir yo no voy a definir, ya inmediatamente pone en juego casi 15% que estaba. O sea, su electorado va a votar por Tuto. Exacto. Claro, es muy difícil es muy- pensar. o sea- Además, cuando uno revisa el mapa de algunas poblaciones, casi la mitad era el PDC Y la y la otra mitad mitad el era nulo. nulo. Entonces, ahí hay un tema peleaban hasta- en primer Y lugar. tú Sí. la pregunta que te haces es, ¿no es cierto? Toda esa gente, ¿no? En alguna circunstancia, por X o Z, va a votar por Tuto Quiroga. Entonces, si tú los dejas en libertad, entre comillas, lo que les estás diciendo es vote por aquellos, ¿no es Sí, cierto? O Voten sea, por la franja izquierda, en este caso. Por justo ahí quedó en el lado izquierdo. Exactamente. Entonces, son decisiones políticas, como dice Ricardo, que aunque es cierto que en eso cada uno cuida un poco sus espaldas, ¿no? Camacho, por ejemplo, ha sido interesante en términos de su crítica entre comillas, a la guerra sucia de Pero yo creo que Quiroga. es más lo que tú dices, Armando, de Luis Fernando Camacho, de un posicionamiento ex post. Ex Es post. decir, lo que pasa es, ¿por qué no lo dice abiertamente? ¿Por qué no ha dicho, no, sí, yo apoyo a Tuto Quiroga y voten por Tuto? Porque por si acaso gane Rodrigo, si gana Sí, es su Rodrigo, carta. él en la asamblea tiene que Estará ponerse de cómodo. acuerdo con Rodrigo. O sea, tiene ¿Por que qué? decir, aquí yo tengo una bancada, tengo una fuerza, y ¿qué me das a cambio de que yo te apoye? Y además porque de esa manera, y un poco pasa también con más pequeñito, con Manfred, ¿no? Yo creo que a ver, eso nos muestra un poco ya los desafíos del siguiente gobierno. Lo que está quedando claro es que el Camacho, Manfred, pueden tener afinidades políticas, pero todos están asumiendo una cierta autonomía frente al nuevo gobierno. así es, Porque así cuando es. llegue el nuevo gobierno, Tienen que negociar. todos van a Y negociar. también frente tal vez a sus propias regiones, porque, a ver, hay líderes regionales en Santa Cruz que están hoy con Tuto y que son rivales Eso políticos es más complicado. o eventuales rivales políticos de Luis Fernando Camacho. Está Demócratas, está un Branko Marinkovic, que abiertamente son, diríamos, contrarios a Camacho. Que como hemos visto en la política, ese tipo de enemistades se diluyen absolutamente en función de las conveniencias, ¿no? Porque si alguien se odiaba a muerte, ¿no es cierto?, eran precisamente los que has nombrado, ¿no? Ah. Los demócratas Con Branco. con Branco, Y están en el mismo ¿no? barco ahorita. Y ahora Y están con en el Camacho. mismo- Bueno. ¿no? Y con Gary Áñez. Imagínate, Gary Áñez durante años ha
destrozado a los demócratas, pero los ha dejado en el piso, ¿no? Y ahora están todos con tuto, ¿no? Entonces, la política es pues el reino de lo improbable, ¿no? Y la guerra sucia, un tema que hoy, por ejemplo, desde el Tribunal Supremo Electoral han convocado a los dos binomios que han asegurado su presencia, estarán en el Hotel Marriott en Santa Cruz a las 4 de la tarde para firmar 2 pactos, decía un vocal. Uno, el aceptar los resultados el 19 de octubre, que no salgan a decir fraude, y el otro, un pacto, diríamos, de caballeros, de no agresión. Alto a la guerra sucia. Es un hecho absolutamente vergonzoso y bochornoso. ¿La guerra sucia o el intentar firmar el pacto? El Tribunal Supremo Electoral convoca una reunión para empezar en Santa Cruz, cuando sucede es La Paz, y va a llevar un ejército de gente ahí, de auxiliares, de ayudantes, de asesores, etcétera, hasta Santa Cruz pagando pasajes, viáticos, el Hotel Marriott, ¿no? Y todas estas cosas. ¿Por qué? Si sucede es La Paz. Eso es lo formal. O sea, cuando el erario nacional está totalmente exangüe, ¿no? Cuando estamos en una situación paupérrima, nos damos el lujo, como si fuéramos jeques árabes, de irnos a reunir a un hotel de 5 estrellas en Santa Cruz, pagándonos hoteles, pasajes, viáticos, etcétera. Me parece una vergüenza, me parece un bochorno en lo formal. En el contenido, ¿qué va a pasar? Están yendo a decirles a los candidatos, sean buenos, por favor. No hagan guerra sucia. No se peguen. No, ¿qué les van a decir los candidatos? Ah, claro, por supuesto, a partir de este momento suspendemos a los guerreros digitales, cancelamos los contratos que tenemos con Facebook, con TikTok, con todo. Los mandamos al retiro a los estrategas. ¿Qué van a decir? Nada. Durán Barba, vuelvas a Ecuador. Un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Costosísimo, sin ningún sentido, porque no ejercen sus prerrogativas y sus responsabilidades, sus obligaciones. El Tribunal Supremo Electoral, en lugar de reunirlos para decirles sean buenos y dice les van a dar una sanción moral, o sea, les van a sacar la lengua, me imagino, ¿no? En vez de eso, tiene que sancionar, como dice la ley. La ley establece claramente, primero, sanciones pecuniarias. Si han gastado 2 millones de bolivianos en guerra sucia, múltenlos con 4 millones. A ver si siguen haciendo guerra sucia. Y si insisten, ¿no es cierto?, pueden hasta inhabilitar las candidaturas porque tienen la prerrogativa establecida en la ley. Pero no lo hacen, no lo quieren hacer porque prefieren mirar al costado, ¿no es cierto?, y hacer estas cosas como si fueran la Iglesia Católica, no sé, ¿no? O sea, sean buenos, pórtense bien, ¿no? Claro, y no cumplen, reunión de catequesis, más o menos. Y no cumplen su función. Sí, y además que, a ver, el problema de fondo es, a ver, todos hablamos de la guerra sucia, que se vuelve también al mismo tiempo un argumento para la guerra entre los partidos, ¿no es cierto? ¿Qué es guerra sucia? Y yo creo que, a ver, si somos más precisos, podemos tener mejores instrumentos, y coincido con Ricardo, y podemos ser más efectivos y no hacer solamente unos juegos de efecto, básicamente, que es lo que vamos a tener esta tarde. Un montón de buenas intenciones y hasta se van a abrazar quizás los candidatos al final de la tarde y listo, digamos, ¿no? Mañana vamos a volver más o menos a lo que estamos. Okay. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener cuidado es tampoco de satanizar esta idea de lo que llaman campaña de contraste, ¿no es cierto? Campaña negativa. Creo que es totalmente legítimo y totalmente democrático si se hacen con elementos ciertos, ¿no es cierto? Éticos. Claro. Decir que un candidato, por ejemplo, es de extrema derecha y que está haciendo una política que va a ser dañina al país desde mi punto de vista, no le estoy insultando a nadie. Simplemente estoy diciendo, tenemos posiciones diferentes, incluso muy diferentes, ¿no es cierto? O decir este señor, para mí es un señor descalificado por lo que ha hecho en su vida. Es mi opinión, pero bueno, pues justo también, digo, tengo mi derecho, ¿no es cierto? A hacer. Claro. Y es parte del juego de las elecciones y de la democracia también, ¿no? Entonces, a ver, quiero llegar al punto. ¿Dónde yo creo que, y por eso creo que ahí sí hay más instrumentos, dónde yo creo que se pasa esa frontera del derecho a hacer una campaña y a la libertad de expresión, cuando empiezas a utilizar para esa contrastación
falsedades, Noticias falsas, noticias falsas, calumnias, mentiras. mentiras, etc. Ahora, eso se puede identificar, ya que aquí venimos al tema. Y eso incluso no necesitas gran invención de nueva legislación. De hecho, la legislación boliviana en el tema de calumnia existe, claro. ¿no es cierto? Es cuestión que se opere en esto. Entonces, evidentemente, si alguien me contrasta, yo candidato, alguien dice que además yo he matado a mi madre, oye, bueno, eso es calumnia, pues si no me lo demuestra, claro. le puedo hacer hasta acciones legales. Entonces, ahí yo creo que hay instrumentos que puede utilizar con más eficacia en esos casos. Y ahí, coincido con Ricardo, es un problema de monitoreo y sanción. No hay otra tampoco, ahí no hay tutía en eso. Ahora, ¿cómo, diríamos, encontrar la frontera entre lo que claramente es una campaña de guerra sucia y una operación a través de los medios? Por ejemplo, hay medios de comunicación, lo escuchaba a Pepe Pomacuzzi el otro día y decía, Junior Arias en DTV, todo el día habla mal de Rodrigo Paz y de Edman Lara. Nunca van a escuchar que hable mal de Tuto Quiroga. Otto Ritter, ahí está, DTV de Junior Arias es el que más guerra sucia hace. Fernando Molina también tuiteó a propósito del papel de los medios y dice, la ley electoral prohíbe con penas de inhabilitación, lo que decía Ricardo, que los candidatos tengan programas o columnas periodísticas, pero no dice nada de que tengan un medio trabajando 24/7 a su disposición. Paradójico. ¿Cómo encontramos ahí ¿Coincide con esa mirada? Como dice Armando, es muy claro. Y es muy fácil en una elección de segunda vuelta, porque en una elección de segunda vuelta son dos, es decir, no te puedes equivocar. Cuando hay 7 candidatos, claro, tú no puedes sabes de dónde decir vienen quién lo ataca, no. Cuando son 2 y tú encuentras, le preguntas a Facebook, eso está totalmente transparentado, le preguntas a Facebook, ¿quién está pagando estos mensajes? Y Facebook te dice quién está pagando, con nombre, apellido, con cédula de identidad, con todo. Porque así está, eso fue a raíz de Cambridge Analytica en Estados Unidos, los obligaron a transparentar. Entonces, tú puedes acceder a esa información. El Tribunal Supremo Electoral puede acceder, puede saber cuáles son las fuentes de financiamiento. Y como dice el adagio, ¿no es cierto? Busca el origen de la plata y vas a encontrar, ¿no es cierto?, al culpable. Entonces, si hacen una investigación mínima de dónde están saliendo esos recursos, quién los está pagando, ¿no? Vamos a saber y van a poder sancionar. Y de hecho, hace un mes y medio, más o menos, en la última etapa de la campaña por la primera vuelta, uno de los verificadores, creo que fue Bolivia Verifica, Verifica, hizo un trabajo bastante serio de ir y preguntar porque además esta información es libre, no es que tampoco totalmente necesites grandes cosas. Le preguntó a Facebook, dígame, identificaron cierto tipo de productos, totalmente. Preguntaron quién pagaba y tenías los nombres, aparecieron gente ligada a Manfred Reyes Villa, si no me acuerdo. Entonces, mira, es absolutamente fácil. Y eso lo hizo una verificadora, que es una entidad, una ONG. Imagínate el tribunal. El tribunal. Podrías tú identificar con mucha claridad quién está metiendo insisto, no, y eso también hay que tener cuidado, y en eso yo siempre digo, en Bolivia somos demasiado punitivos y cualquier cosa que hasta moralmente no nos gusta, inmediatamente lo queremos judicializar. Yo creo que también hay que ser muy claros en esto. En un proceso electoral hay también derechos, el derecho a la libre expresión, ¿no es cierto? Sin duda. El derecho a tener una opinión política diferente. Es decir, cuidado que también estemos creyendo de que tenemos que ahí normar los comportamientos de la gente o las opiniones Nos va de a la pasar gente. lo de Nepal. Pues. Exacto, unas barbaridades. Entonces, a eso me refiero a un temita que sí voy a disentir de algo que decían algunos de los tweets ahí. A mí, por ejemplo, a ver, te lo voy a decir así brutalmente, a mí no me genera problemas. Sí me genera un problema moral, problema ético, el que haya medios que tengan una posición política que sea inclusive muy fuerte, muy intensa en favor de algún candidato. Entre otras cosas, eso es el derecho a la libre expresión. ¿Ok? Hasta ahí estoy y creo que hay que tener cuidado. ¿Cuándo hay problemas? Cuando en ese juego yo empiezo a utilizar otra vez elementos de falsedad, calumnias, mentiras. Y te voy a dar un ejemplo para que no andemos dando vueltas. Por ejemplo, el tema de DTV y el Junior Arias.
Yo no voy a meter a contar con sus opiniones de Junior y en favor de quién es y si pone una cara más fea cuando habla de un candidato y otro, porque además podríamos ir a otros canales y a otros medios y también hacer lo mismo. O sea, si vamos a hablar aquí de posicionamientos políticos, no sé, oye, medio mundo estaría... Claro, pero, no son ángeles sin sexo. No somos ángeles sin sexo. ¿Dónde hay problemas? Yo te lo digo concreto. Sí me preocupa cuando en ese canal, por ejemplo, utilizan una foto claramente trucada y se dedican 15 minutos a opinar sobre una foto trucada sin decir de entrada que es trucada, que eso se puede hacer en 5 minutos, por este caso. Y eso ha pasado. La foto de Álvaro García Linera con Edman Lara. Claro, es una vaina que si tú la recibías, yo no soy periodista, pero cualquier buen periodista agarraba y hay instrumentos hasta gratuitos para verificar en 5 minutos que era una falsedad. Entonces esa vaina no se merecía ni siquiera que la coloques en antena, sí, y menos que estés 15, 20 minutos. Eso, por ejemplo, eso sí podría ser sujeto a una o sanción o por lo menos a una observación, y porque ahí te estás pasando, ¿no? Entonces creo que, insisto, a veces le pedimos a las instituciones mucho, y al pedirles demasiadas cosas, que incluso algunas van más hacia la moral y a la ética, nos olvidamos que lo que le tenemos que pedir es que sean muy eficaces en las cosas más evidentes, y ahí sean fuertes. Sí, yo creo que obviamente el posicionamiento político de un medio no está en cuestión, o sea, es un derecho. Inclusive yo me acuerdo en La Razón, cuando la dirigía don Jorge Canelas, tomó posición como lo hace el New York Times, el Washington Post, y en una campaña electoral dijo: La Razón vota por Ronald McLean. Correcto. Y bueno, se armó un lío, renunciaron varios periodistas, pero estaba en su derecho, es parte ¿no? Pero no es de eso de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del uso de la calumnia, de la mentira, del ataque artero, de la fake news. Eso es la guerra sucia, ¿no? La campaña negativa, la campaña en contraste es otra cosa, es exponer las debilidades de tu oponente sobre la base de un código ético y de verdad. Pero la guerra sucia, ¿no es cierto?, hacer este tipo de cosas como las que ha mencionado Armando, ¿no? Es lo que no vale. Y lo hacen muchos, ¿ah? No solamente lo hace DTV, ¿no? Dan por ciertas informaciones que después, claro, la aclaración viene así chiquitita, ¿no? Dice, es que era falso, era 2 días después, ¿no? ¿no es cierto? ¿no? Claro. Cuando ya ha causado todo el daño que tenía que causar. ¿Cómo deberían encarar, Ricardo, estas últimas semanas que nos quedan? Sacábamos la cuenta, 39 días que nos faltan, son 6 fines de semana para llegar a aquel domingo. ¿Y por dónde o a qué nos tenemos que preparar nosotros en todo caso? ¿Vamos a tener más guerra sucia? ¿Se va a intensificar? ¿Qué dicen los manuales de la estrategia? Bueno, en primer lugar, por supuesto que no te voy a contestar qué deben hacer, porque para eso me tendrían que pagar. Tendrían que pagar, sí. Por eso corregí la pregunta. Que no deben hacer. Pero ¿qué vamos a esperar? Por supuesto que vamos a esperar un incremento, un recrudecimiento de la campaña negativa y de la guerra sucia, lamentablemente, porque, como decíamos al principio con Armando, la diferencia entre la segunda vuelta y la primera es que en la primera el énfasis está en vote por mi candidato, en la segunda el énfasis está vote contra mi rival, ¿no? Por eso se llama una campaña fundamentalmente de contraste. Entonces, tenemos que esperar muchos ataques, mucha virulencia, digamos, en las campañas, focalizadas, ¿no? a determinados ecosistemas digitales, porque ya cada uno de ellos, ahorita, con su investigación, con las encuestas, ahora con la Big Data y con todas estas herramientas que tienen, con las nuevas tecnologías, ellos ya saben exactamente, tienen georreferenciado dónde está su voto cautivo, dónde está el verdadero campo de batalla, es decir, dónde están esos indecisos, esos fluctuantes que son los que van a decidir la elección. Se van a concentrar en ellos, ¿no? Con mensajes que a ellos les da. ¿Por qué Tuto Quiroga, por ejemplo, solo un ejemplito nada más, por qué Tuto Quiroga de pronto giró 180 grados y dijo: yo también voy a nacionalizar los autos chutos? Claro.
Era supuestamente solo la propuesta de Rodrigo Paz. No, además de execrada y satanizada por las posiciones conservadoras. Es una necesidad política, ¿no? Y si mañana tiene que decir que va a dar el bono dignidad a 2.000 bolivianos. Ya empezó a decir también. ¿No? No sé 2.000, pero están ahí. Ni modo, digamos, ¿no? O sea, así funciona, ¿no? Pero bueno, veremos. O sea, esta idea de, por ejemplo, casi refundar otra vez el país no va a ser parte de la estrategia de Tuto, porque lo escuchábamos a Tuto y decía, yo entro y rehago todo, deshago todo lo que se ha hecho y nuevo país. Como has visto, ese discurso ya cambió, ¿no? De hecho, ya ni se usa cambio radical. Ya el eslogan, el lema ya se ha dejado a un lado, ¿no? Y está tratando de ir a ayornarse un poco, ¿no? A entibiarse un poquito. Poner a paños fríos. Sí, yo tampoco sé lo que van a hacer. No, como dicen, que me paguen, no, pero en el sentido más bien que no. Les mandamos no tengo una experiencia en propuesta. estos temas. Pero a ver, sí yo notaría que hay sí podemos marcar un poco los retos o los desafíos que tienen ambas campañas, que creo que están planteados ya. A mí creo que en el caso de Quiroga, la gran pregunta es justamente si tiene el tiempo y si lo que ha ido acumulando, porque también hacer una campaña con una cierta orientación te va también acumulando percepciones. Claro. Y la gran pregunta es si puedo ya ahora hacer otra dinámica que sea un poco contraria a lo no que puedo he ido... negarme a mí mismo. Exacto, Claro. es muy difícil. Entonces, veo que uno de los grandes retos de Quiroga es cómo él logra, en ciertos sentidos, recentrarse para ser menos agresivo a ciertos segmentos de la población, sin al mismo tiempo desdecirse o parecer poco creíble, ¿no? Porque también la gente no es tonta. Dice, oye, si durante medio año me has dicho que ibas a comer masistas y ahora dices que te vas a abrazar de ellos, oye, viejo, no te voy a creer, ¿no es cierto? Es decir, ¿no? Es decir, la gente no es tonta también. Entonces, yo creo que él tiene que ver cómo logra hacer ese proceso, haciéndolo creíble y tocando puntos que le permitan hacer esa evolución. A mí me parece que ahí no lo veo tan fácil para él. A ver, veamos lo que harán. Y me parece que más bien lo que ahora van a tratar de trabajar en ese sentido, y los veo un poco entrando a eso, es que ya no es tanto el antimasismo, sino es el temor a la incertidumbre de un gobierno frágil. Es que sabes que... Es como una evolución, ¿no es cierto? Claro. Es menos no me parece que es el momento de que Tuto se vuelva Mandela y ame a los masistas, sino es probablemente, no, oye, masista, igual estos señores son medio que no sabemos lo que van a hacer. Entonces, y eso puede producir una campaña más bien concentrada no tanto en ganar votos para él, sino más bien promover ausentismo o voto blanco en los votantes del MAS. Y en el caso de Pero antes de que pases, sí. el antimasismo no es pues una cosa homogénea, Sí. Armando. O sea, el antimasismo, hay un antimasismo duro, el tradicional, el típico, el que ha votado siempre contra el MAS desde el primer día. ¿No? Quizás ya están ahí. Que ese es el público de Tuto Quiroga, pero no alcanza. Que sea del de la primera vuelta. No alcanza, ¿no? Más Es el algo de 30%. Más Samuel más, digamos. ¿no? Es el 30%, Sí, correcto. ¿no? Pero hay otro antimasismo nuevo, ¿no? Que ha aparecido en el último tiempo, que es un antimasismo del campo popular, que es un antimasismo que se decepcionó, se desilusionó del MAS, pero que no va a votar por los sectores conservadores. Que sería casi otro tercio. Ese es el voto de Rodrigo, ¿no es Claro, cierto? ahí está, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una elección de 3 tercios. Más como siempre. Como siempre. En Bolivia siempre sucede. Siempre ha sido 3 tercios. Sí, son 3 tercios. Y ahí se va fluctuando Y en hay, el un, 30. y hay un grupo que va a fluctuar, que va a definir la elección, ¿no es cierto? Ese grupo normalmente se inclinaba al MAS, ¿no? En anteriores elecciones, y por eso provocaba las votaciones de 50 y tantos, 60%. Hoy día ese grupo, ¿no es cierto?, se va a inclinar también mayoritariamente a uno de los sectores y le va a dar la victoria. Y en el caso de Rodrigo, completando lo que dice, estoy de acuerdo con Ricardo. Claro, en el caso de Rodrigo es muy claro, es nomás reconstituir el viejo clivaje muy dentro del MAS. Nosotros representamos al pueblo, ellos representan al establishment, a las élites. De hecho, ya en eso Rodrigo es muy claro. El otro día me pareció ya ahí la línea, ¿no? Él decía,
nosotros, incluso sobre el tema de la estabilización económica, él decía, vamos a estabilizar, pero nosotros vamos a estabilizar para el pueblo, mientras estos otros van a estabilizar para los poderosos, ¿no? Ese es el clásico clivaje que también de alguna manera acompañó al MAS durante casi 20 años. Entonces, él está en eso. Pero con un matiz, Armando, un matiz muy importante para mí, que cambia, digamos. En el caso del MAS y de Evo Morales, era un discurso radical. Eran nosotros claro. contra ellos, ¿no es cierto? Y nosotros con ellos no tenemos nada. Exacto. ¿No es cierto? Los vamos a destruir. En cambio, en este caso, Rodrigo, yo creo que la frase más feliz que ha tenido hasta ahora en toda la campaña es cuando dijo, si nosotros perdemos, vamos a ayudar, vamos a apoyar. Eso cambia todo. Eso cambia absolutamente todo el sentido de cómo está planteando él la contradicción. No la está planteando en términos de una polarización absoluta, ¿no? De que aquí la lleva él o me la llevo yo, digamos, ¿no? O sea... Y casi lo que se le podría acusar a Tuto, digamos, que sí tiene un perfil mucho más como, aunque en la otra vereda, como Evo Morales. Esos perfiles que polarizan y que de repente hoy... hay un agotamiento también de esa polarización. Claro, es que el concepto pueblo versus élite tiene esa plasticidad de que lo puedes trabajar desde diferentes enfoques, ¿no? Y coincido con Ricardo, me parece que incluso el otro día le escuché, él decía, me parece muy interesante la mezcla de conceptos, pero Rodrigo hablaba de la revolución de la unidad, ¿no? Así es. ¿No? La revolución de la unidad, que ese es justamente eso, es decir, él está aprovechando al máximo una virtud, en cierto sentido, y cierta fortuna también, en el sentido de que este es un momento bueno para eso, de que él, de alguna manera, Rodrigo, puede hablarle tanto al mundo, como tú decías, incluso hay un antimacismo soft, no tan duro. Por eso te digo, claro. A cierto antimacismo soft le puede hablar y decir, no, yo soy diferente al MAS, vamos a hacer capitalismo popular. Y también le puede hablar al masismo, diciéndole, bueno, señores... Al masismo decepcionado. Decepcionado, pero incluso al masismo duro, diciéndole, bueno, al final yo soy más tranqui, digamos. Yo soy más tranca, los voy a respetar porque aquí todos estamos, y listo. Entonces, evidentemente, él pareciera tener más elementos de un lado y del otro para poder hablar en ese código, ¿no? Ahora, donde sí a mí y eso creo que va a ser el gran... Vamos a ver los estrategas, como ellos no sé qué harán. Evidentemente, el tema Lara, al mismo tiempo que es un tema que potencia ese discurso, es también un tema que mete incertidumbre y, por lo tanto, le da armas al otro. ¿Cómo resolverán ambas campañas eso? Eso ya veremos, ¿no?